Bienvenidos a los participantes de la cátedra de Derecho Administrativo General. Cordial saludo a todos, de manera asincrónica, claro, pero cordial saludo. Bueno, en Derecho Administrativo, ¿sí? Tenemos algunas directrices que nos pueden orientar, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser esas directrices? La idea es que el derecho administrativo es muy amplio, ¿sí? Conlleva un estudio bastante riguroso, complejo, del Estado y de sus formas de manifestar, las formas de manifestación del poder estatal, ¿sí? Y dentro de esa complejidad, sí, dentro de esa complejidad que ya habíamos conversado el otro día de las diversas formas de manifestación de la actividad administrativa, estaríamos contentos, sí, al terminar esta asignatura, si logramos dominar eh, algún presupuesto procedimental, ¿sí? Más allá que vamos a ver es la forma, pero con decir que vamos a ver la forma no estamos diciendo, no estamos significando que es algo irrelevante, algo relativo, no, sino que vamos a ver la forma de la manifestación de la voluntad de la administración, es decir, la forma de manifestación a través de los llamados actos administrativos, ¿sí? Entonces, si logramos comprender los actos administrativos y logramos entender cómo se forman esos actos administrativos, estaríamos en presencia del desarrollo de dos importantes elementos, acaso los más importantes, del estudio del derecho administrativo. ¿Cuál sería? El acto administrativo y el procedimiento administrativo. Entonces, habíamos hablado antes de que la actividad administrativa iba en conjunto con las tres otras actividades del Estado, que es la actividad ejecutiva política, la actividad legislativa y la actividad jurisdiccional. Y que la actividad administrativa era residual, conllevaba todo lo que no fuera actividad judicial, judicial en el sentido de emanación de decisiones por parte de los órganos jurisdiccionales para la resolución de conflictos interpersonales o para la ejecución de la potestad punitiva del Estado. ¿Ok? Por una parte. Los actos legislativos en cuanto a generación de normas de alcance general y dictadas por los órganos especializados en la materia, sobre todo órganos asambleísticos, ¿ok? Y la actividad ejecutiva política que llevaba la realización de actos de gobierno, tales como el desarrollo de la política exterior, de la política de defensa, dictar indultos, etcétera, 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 que incluso ciertos aspectos reglamentario. Entonces, esto no era, eran cosas que no eran objeto de control en términos generales, digamos por el contencioso administrativo, pero usando un criterio residual, podíamos comprender que los actos administrativos estaban, o la actividad administrativa estaba comprendida de forma residual en todo lo que no era actos políticos o propio de la función ejecutiva, del gobierno, lo que no fuera judicial y lo que no fuera legislativo. Entonces, entendiendo eso, estábamos muy bien. Entonces, debíamos pasar a comprender qué eran los actos administrativos, que son manifestaciones de la voluntad del Estado, de la voluntad del Estado para cumplir los fines del Estado, ¿sí? En cuanto a la prestación de la actividad administrativa en todo lo que habíamos visto de ella. Entonces vamos a comenzar ese estudio con, con algunas definiciones recabadas por la tratadista excelente, profesora de Mérida, Raiza Ojeda.
En este material de ella dice, y está en internet, en los aportes jurisprudencial de Raiza Ojeda, en la revista Anuario de Derecho, número 29, año 29, 2012, de la Universidad de los Andes de Venezuela. Entonces, en ese ella recababa algunas ideas, ¿sí? Algunas definiciones. ¿Cómo sería? Otto Mayer, un gran administrativista alemán, decía, el acto administrativo es un acto de autoridad que emana de la administración y que determina frente al súbdito, bueno, frente al administrado, lo que para él debe ser derecho en un caso concreto. Es decir, que la administración, de acuerdo con Otto Mayer, se está arrogando la potestad de ser definidora, sí, interpretadora del derecho, de qué es el derecho para un caso concreto. Es decir, una actividad cuasi jurisdiccional. ¿Por qué? Porque toma la decisión respecto de un ejemplo que yo siempre traigo muy manido de un permiso de construcción, un permiso para habitabilidad, un permiso de funcionamiento de un comercio. Entonces, el derecho está definido cuáles son los requisitos, cuáles son los presupuestos procesales y materiales que deben llenarse, están definidos, pero es la administración la que prevé, la que determina si en el caso concreto suyo, que usted está haciendo esa solicitud, los, los, mm, los requisitos que usted ha presentado, la descripción fáctica que usted ha llevado para decir, bueno, yo tengo estas son mis condiciones, estos son los presupuestos que yo cumplo para poner un expendio de licores. Entonces, en el caso concreto, van a decir, el derecho para usted es esto, porque usted se amolda o porque usted no se amolda. Eso es lo que quiere decir Otto Otto Mayer también se refiere al acto administrativo diciendo que el derecho administrativo moderno está dominado por el concepto de acto administrativo, y esto es plenamente cierto, porque prácticamente cuando nosotros vamos a litigar en el contencioso administrativo, en el tiempo que se hacía y en el tiempo que se volverá a hacer, cuando se va a litigar en el contencioso administrativo, en el 90 y tantos % de los casos, esto es una estimación mía, pero que me la da la experiencia, en el 90 y tanto % de los casos se van a litigar vicios de los actos administrativos, se van a denunciar vicios de los actos administrativos porque uno litiga es contra la administración. En muchos, pues, la administración, existen el contencioso de controversias administrativas para resolver problemas, sobre todo competenciales, entre los diversos órganos del Estado, pero no es lo imperante es que se esté manejando el tema de los vicios de los actos administrativos. Entonces, Otto Mayer dice, el derecho administrativo moderno está dominado por el concepto de acto administrativo. Afirmación que sigue siendo rigurosamente cierta, también afirma la tratadista Raiza Ojeda. No obstante, las transformaciones de toda clase que desde entonces están incluidas. Y nosotros pensaríamos ahorita, bueno, nosotros estamos en la época posmoderna, en la época del auge de las tecnologías de la información y de la comunicación, en la época de lo virtual, en la época en que inciden las redes, determinan en la época de la modernidad líquida, ¿sí? En la época de la sociedad del riesgo. Entonces decimos, bueno, es que hemos sufrido transformaciones descomunales desde los años del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las transformaciones son descomunales. Pero en el campo del derecho administrativo sigue siendo la nota dominante y debe serlo, porque es muy lógico el tema del acto administrativo. El acto administrativo per se, esto es una jurisprudencia del año 1983, de componente el doctor Román Duque Corredor, el acto administrativo per se produce efectos jurídicos relativos a la creación, modificación o eliminación de situaciones individuales o generales, o la aplicación a un sujeto de derecho en una situación jurídica general. Es decir,
que por medio del acto administrativo se van a generar situaciones individuales o generales que van a determinar que se cree una situación jurídica, se modifique una situación jurídica o se extinga una situación jurídica. Por lo menos en los casos en que yo tengo una deuda con la administración pública, con la administración tributaria municipal, pongamos o nacional, y resulta que se han producido los plazos para que prospere la prescripción de esa deuda. Entonces, en esos casos, yo hago la solicitud, yo administrado hago la solicitud ante la administración, determino, bueno, mi deuda, el hecho imponible ocurrió en tal fecha, fue determinado en tal fecha, fue liquidado en tal fecha, y de esa fecha para acá han pasado tantos número de años, dependiendo del plazo de prescripción que realmente exista en la norma específica que le fuere aplicar. Entonces, yo hago esa solicitud, solicito la prescripción de la deuda y entonces ahí hay una situación jurídica que se va a extinguir, porque la administración, revisando que yo cumplí con los presupuestos materiales para la procedencia de esta para procedencia de mi solicitud, va a decir, se declara se declara prescrita la obligación y extinguida todos lo que se deriva de ella, todos sus efectos, la deuda, los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo de acuerdo con el cual se va a tener la extinción de una obligación, de una situación jurídica a través de un acto administrativo. Y el acto administrativo puede constituir también a constituirla, por ejemplo, en los momentos en que se construye una sanción, puede tender a constituir la situación jurídica o puede también modificarla. El acto administrativo, manifestación por excelencia, dice Raiza Ojeda, elemento que conforma conjuntamente con la sentencia y el acto normativo la trilogía de las manifestaciones autoritarias atribuidas a los poderes del Estado. Porque quiere decir que los poderes del Estado van a ejercerse a través de tres actuaciones, tres formas de manifestación. El acto normativo, que pudiéramos verlo en el nivel de las leyes o de los reglamentos, el acto jurisdiccional, que es el que yo dije que dan los tribunales para la resolución de conflictos interpersonales o para la ejecución de llevar a efecto la potestad punitiva del Estado, y el acto administrativo. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la famosa LOPA, sí establece en su artículo 7 una definición práctica de acto administrativo. Y como a toda definición en el campo del derecho, le vamos a encontrar peros. Le vamos a encontrar peros. Sin embargo, vamos a encontrarle también aciertos. Entonces, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o LOPA, dice en su artículo 7, se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Entonces, sí, bueno, tiene un criterio formal, un criterio material. Toda declaración de carácter general y particular, de acuerdo con las formalidades establecidas en la ley. Es decir, que todo acto administrativo, para hacerlo, debe cumplir con el procedimiento administrativo, que ya es objeto de estudio también, y es muy importante. Debe cumplir con el procedimiento administrativo y debe ser emanado de los órganos de la administración pública, en sentido extenso, porque yo decía que en un sentido estricto
La administración pública, en sentido estricto, era solo el Ejecutivo, pero en sentido laxo, el lato sensu, o en sentido amplio, debía comprenderse que eh, la actividad administrativa ejercida por el Poder Judicial y también ejercida por el Poder Legislativo, porque ellos no pueden agotar simplemente sus competencias en la realización de sentencias y solamente en la emanación de leyes, porque si no, no podrían cumplir sus fines en tanto estarían supeditados a que fuera el Ejecutivo el que por ella comprase, contratase personal, pagase nómina, etcétera, etcétera. Entonces, en sentido estricto, en sentido extenso, pero como yo dije, le podemos encontrar algunas inconvenientes, peros o disensiones nuestras respecto a esa definición legal del acto administrativo. ¿Y por qué podemos encontrar algunas definiciones? Por algunas disensiones. Porque cuando estamos hablando de los regímenes, sobre todo en la materia de prestación de servicios públicos, en materia prestacional, regímenes prestacionales, vamos a encontrarnos que el Estado en tanto prestador de servicios públicos, e incluso hay teorías que consideran que el derecho administrativo se agota en la prestación de servicios públicos y que el Estado es simplemente un prestador de servicios públicos. Bueno, sin llegar a tal extremo, pero en esos casos, dándonos cuenta de que el Estado, como prestador de servicios públicos, no en todos los casos establece un protagonismo, una prestación directa del servicio, debemos entender que en algunos casos, y que no son pocos, si bien han disminuido recientemente, pero en algunos casos la actividad prestacional es realizada por intermedio de una administración privada, por intermedio de una empresa, asociación, fundación, lo que fuere, pero normalmente son empresas que se dedican de forma regular a prestar a la actividad del área de que se trate. Entonces, el Estado, en no pocos casos, contrata a particulares para el ejercicio de potestades públicas. Entonces, en esos casos, pudiera pensarse que por parte de los particulares que están ejerciendo esas potestades, se estarían emanando verdaderos actos administrativos. Y esos verdaderos actos administrativos deben ser también sometidos al control del contencioso administrativo. Entonces, por eso, revisando de nuevo la definición de la LOPA, si damos absolutamente por cierta esa definición y no le hacemos algún aditamento, alguna crítica, alguna, digamos, alguna reparación, por decirlo así, no la ajustamos, se quedarían por fuera esas personas. Esos regímenes derivados de los actos administrativos, vamos a decir, de las concesiones administrativas, y vamos a decir que son importantes. Se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Ajá, ok, entendemos, los órganos de la administración pública. Eso es correcto, ajá, pero para poner los ejemplos clásicos, si tenemos un prestador de servicios públicos de matadero o de recolección de desechos sólidos, y ese prestador de servicios públicos le dice a un particular, mire, por allá por su casa, yo no voy a pasar, yo no voy a estar recogiendo los, los desechos sólidos, porque eso a mí no me interesa. Y usted también, usted desea comprar una parcela en el cementerio, y pues yo no se la voy a vender porque yo, no sé, usted no me cae.
no me cae. O usted tiene la parcela, pero yo resulta que yo se la vendí a otra persona y yo tenga el dinero de su parcela. Entonces, en esos casos, realmente cuando el prestador de servicios públicos dictamina eso, da esa decisión, vamos a estar en presencia de lo que se llama o el ejercicio de una potestad pública. Entonces, en el ejercicio de esa potestad pública, lo que está desarrollando, lo que está efectuando, lo que está planteando como manifestación de voluntad este prestador de servicios privados no es otra cosa que la emanación de un acto administrativo y que puede ser objeto de revisión ante los órganos jurisdiccionales competentes de la jurisdicción contenciosa administrativa. Araujo Juárez manifiesta que el acto administrativo en principio, debe ser un acto jurídico emanado de la administración pública, fuere estatal, nacional, estatal o municipal, así como de los entes descentralizados funcionalmente conforme a derechos públicos. Pues con esto se debe acoger el criterio orgánico subjetivo para determinar el acto administrativo, pero no es suficiente, continúa diciendo Raiza Ojeda. Es necesario entonces, ya hemos dicho, que no todos los actos administrativos emanan de una administración pública. No todos los actos que emanan de la administración pública son actos administrativos. Y hay que completar el criterio orgánico con el criterio material del ejercicio de la potestad administrativa otorgada del ejercicio de la potestad otorgada y por último de acuerdo con la forma y requisitos de la legalidad. Solo así cabe diferenciar la categoría jurídica de los actos administrativos de los otros actos jurídicos de la administración pública o de otro poder público del Estado. Entonces, de acuerdo con Raiza Ojeda, la... de acuerdo con Raiza Ojeda, el ejercicio de esta definición es necesario que sea revisado con cierto cuidado. Primero, dice Raiza Ojeda, que tenemos el material, vamos a colocar por un poco lado aquí el acuerdo. Consiste en una declaración de carácter general o particular y dice, esta declaración no se adapta a la terminología usada en la Constitución e igualmente discrepa de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque dice que la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia habla de actos generales y actos de efectos generales y actos de efectos particulares. Por lo tanto, dice, el acto en sí mismo no es un acto general o particular, sino que los efectos del acto son los que tienen ese carácter de generalidad o particularidad. Englobar a los actos de carácter general en la noción de actos administrativos plantea de inmediato la duda si los reglamentos pasan a ser considerados como actos administrativos y como tales pueden ser objeto de revisión en la jurisdicción contenciosa administrativa, pero dentro de los vicios de los actos administrativos. Entonces, es un poco complejo porque más bien los reglamentos forman parte de el ejercicio de la potestad normativa del Estado. Porque si fuéramos a revisar un reglamento con base en los criterios de vicios de los actos administrativos, nos encontraríamos que estaríamos haciendo muy difícil la expresión de esos vicios, porque los reglamentos son de carácter muy general realmente y son de contenido normativo. Entonces ahí no van a ingresar este criterio de los actos administrativos, porque si bien hay actos administrativos de contenido normativo, los reglamentos son el acto normativo por antonomasia emanado de la administración pública y
que tiene, digamos, un nivel sublegal, pero un nivel que se encuentra por encima del de los actos administrativos. E incluso no la propia jerarquía de los actos administrativos va a determinar que el reglamento no sería un acto administrativo en este caso. Y también el proceso de formación del reglamento no sería un procedimiento, no sería un acto administrativo. Si bien, de acuerdo con la imperancia del principio de participación ciudadana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con ese principio, se tiene que los reglamentos deben seguir, en muchos casos establecido, un procedimiento previo de consulta popular, de consulta con la ciudadanía para obtener, no sé, cómo decir, cierta legitimidad. Porque no es que la ciudadanía tiene acceso, conocimiento y tiene la posibilidad de dar algún tipo de recomendación, pero la potestad de dar vida a ese reglamento, de emanarlo hacia el campo de lo jurídico, no depende de si se aprueba o no se aprueba por parte de la ciudadanía, de la participación ciudadana, sino que para que exista en esos casos debe ser objeto de consulta. Más esa consulta no es necesariamente vinculante. Según la connotada tratadista Ilegal Rondón de Sansó, el del texto mismo de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos emerge, se toma en cuenta la exclusión de los reglamentos de la noción de los actos administrativos, a pesar, dice, de que la redacción del artículo intentar incluirlo. La clasificación que el artículo 14 hace, dice, no es sustancial, sino orgánica, es decir, constituye una clasificación fundada en la jerarquía del órgano del cual el acto deriva y en razón de ello no se clasifica el contenido mismo del acto, lo cual permite considerar que si bien todo reglamento del Poder Ejecutivo Nacional tendrá forma de decreto, no todo decreto constituye un reglamento. Es decir, que no porque los decretos sean actos administrativos, los reglamentos que tengan esa forma también deben ser. Pero obviamente, por las razones que les he dicho, por el sentido normativo, por el procedimiento de formación del decreto, el decreto no es, digo, el reglamento no es en sí mismo un acto administrativo y debemos sustraerlo de, de ese, de ese plan. Ajá, bueno. Los actos administrativos se clasifican según sus efectos en actos administrativos generales y actos administrativos particulares. Eso en el sentido de si tienen un contenido normativo o no tienen un contenido normativo. Porque no es que los actos administrativos particulares porque uno puede pensar, digamos, de forma muy simplista, los actos administrativos particulares van hacia un número pequeño de personas y los actos administrativos generales van a un número muy grande de personas. No. El hecho es si es posible determinar objetivamente a cuáles personas va dirigido. Es decir, supongamos, digo, hay un acto administrativo que establece la terminación pero, bueno, pongámoslo muy amplio, la terminación de determinada relación no laboral, pero la termina con la eliminación de una instancia del poder público, ¿sí? Y esa va a eliminar la figura de los notificadores, ¿sí? Entonces, en ese caso, supongamos los notificadores, se elimina la alcaldía, elimina de su estructura organizativa de cargos la figura de los notificadores. Entonces, ¿eso va dirigido a quién? Va dirigido a las personas que ostentan el cargo de notificador. Entonces, esas personas que ostentan el cargo de notificador pueden ser 40, pero sabemos cuántas son. Y podemos notificarle el contenido del cargo del acto para decir, bueno, usted del acto de notificador ahora va a ser el de comunicador, por decir. Son bastantes personas,
pero podemos determinar quién es él. Pero cuando el acto administrativo tiene un carácter normativo, ¿sí? No sabemos a quién va a definir. Supongamos, en el caso de la regulación de las vías de tránsito, se regula que la calle Carrera tal va 20, va en sentido norte-sur, pero ahora en adelante va a ir en sentido sur-norte, ¿sí? Se establece el acto, que se genera el acto que determina que eso va a ser así. No es un reglamento, es un acto administrativo de carácter normativo, de contenido normativo. ¿A quién va dirigido esa persona? Uno puede pensar, bueno, va dirigido a las personas que habitan en San Cristóbal, ok. Pero si la persona habita en Tániga y viene para San Cristóbal, pues también para ella. Pero si habita en Colón y viene para San Cristóbal, sí está bien, todas las personas del estado Táchira. Ah, pero si está en el estado Mérida y viene para San Cristóbal, ah, bueno, todas las personas que habitan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Pero si se trata de un automóvil colombiano conducido por una persona de nacionalidad colombiana, ¿cómo haríamos? Ah, pues también estarían incluidas esas personas. Entonces, como es un universo tan grande en cuanto a posibilidades, pues no podemos decir que es un número determinado de personas, sino que está relacionado con una indeterminación, una generalidad. Entonces en este caso, son los actos administrativos de efectos generales. En ese caso, tenemos una jerarquía normativa. Lo más sencillo es pensar en acto administrativo de efectos generales y acto administrativo de efectos particulares. Aunque hay una jerarquía más compleja. Pero pensemos en algo. Un acto administrativo de efectos generales puede ser derogado parcialmente por un acto administrativo de efectos particulares. No, no y sencillamente no. ¿Por qué? Porque se supone que la voluntad normativa de la administración es la de establecer que esa carrera vaya en sentido norte-sur y no sur-norte o al revés. Entonces, el derogar el acto administrativo en un caso particular va a conllevar un tratamiento distinto ante la ley, va a vulnerar la igualdad ante la ley, va a vulnerar el principio de la legalidad, va a vulnerar la seguridad jurídica, etc. Porque puede ser que a mí me cambien ese tipo de disposición, no para favorecerme, sino para perjudicarme. Entonces, va a generar una incerteza, una falta, una incertidumbre en esa materia. Entonces, no puede ser derogado el acto administrativo más amplio por el menos amplio. Es decir, un acto administrativo de efectos particulares no puede derogar un acto administrativo de efectos generales. Ok, eso bueno. El acto administrativo según contenido. Según el contenido, o yo dijera más bien según la trascendencia del acto administrativo, se pueden clasificar en actos administrativos definitivos y actos administrativos de mero trámite. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Pensemos en un procedimiento específico para entender el asunto. El acto administrativo definitivo va a poner fin al procedimiento, al menos en sede administrativa, o al menos en esa instancia de sede administrativa. Va a poner fin a la solicitud. Yo hago una solicitud, porque bueno, supongamos eso, deseo instalar aquí en una importadora de China para distribuir los productos de Shen. Ok, listo. Entonces yo hago muchos trámites y dentro de esos trámites yo hago un trámite relacionado con el permiso de la solicitud de la licencia de actividad económica. Entonces, el acto definitivo va a ser cuando a mí me digan, bueno, usted, verificado sus requisitos, verificado el procedimiento llevado al efecto, corroborado todo eso, usted ha cumplido con los requisitos y tenga
aquí su licencia de actividades económicas o usted no ha cumplido con requisitos habiendo fallado en este o en aquel y este le ha sido negada la solicitud de concesión de licencia de actividades económicas. Perfectamente. Ahí está, tenemos el acto administrativo. Pero ¿qué ocurre? Eso es un acto administrativo definitivo. Puso fin, en menos en el materia administrativa, puso fin a la solicitud. Pero supongamos, bueno, yo quiero hacer este tipo de actividad y tal, porque es una actividad que se relaciona más que todo, no con la venta, sino con la asesoría a las personas para que se logren, porque entonces yo quiero que me titulen como una especie de educador, no como un vendedor. Entonces, bueno, dice, bueno, asesoría y todo eso, vamos al clasificador de actividades económicas, a ver dónde se puede incluir usted, porque si no lo incluimos en ninguna, puede ser de repente en esta asesoría, en una cuestión genérica. Entonces, la administración puede verse en, digamos, en incertidumbre, en duda, y de repente dice, bueno, voy a solicitar, porque yo tengo aquí un experto en materia de clasificación de actividades económicas y voy a solicitar un dictamen de ese experto para que me ilustre y yo pueda tomar la decisión. Entonces yo hago un acto administrativo donde le solicito al experto ese dictamen y de repente el experto, que puede ser otra oficina de la administración pública, emana un dictamen que sí mismo también es una manifestación de voluntad que puede ser no preceptivo, es decir, que no sea vinculante, pero que debe darse. Entonces, en esos casos, tenemos actos administrativos que si bien digamos, no ponen fin a la decisión, son necesarios para llevar adelante el procedimiento. Son actos de impulso procedimental o actos de trámite. Sin ellos no podemos seguir adelante, pero solamente con ellos no tenemos la decisión. Entonces, en esos casos se llaman actos administrativos de mero trámite, que tienen una característica fundamental. Son muy importantes por eso, no son recurribles, no son recurribles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Salvo que causen un perjuicio irreparable. No son recurribles porque si no estaríamos en un sinfín, pero yo solicito la opinión del, del experto y yo no estoy de acuerdo que se solicite la opinión del experto porque mi caso es muy concreto, muy serio, muy específico, muy sencillo. Entonces yo recurrí muy al tribunal para eso, en la jurisdicción contencioso administrativa. Y si cuando salga el dictamen del experto yo tampoco estoy de acuerdo con él, antes de que usted emita su acto administrativo, yo no solicito que se anule ese examen, se solicita el dictamen de otro experto y bla, 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 bla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ralentizar el ejercicio de la función administrativa, a ralentizar la obtención de justicia por esta vía y a generar mil y un problemas en el entendido de que estoy ejerciendo mi derecho a la gente. La jurisprudencia ha expresado sobre la materia lo siguiente. Hay una del magistrado Pedro Miguel Reyes del año 1987, Corte Primera de la Contencioso Administrativa, y una de Román Duque Corredor, Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa. Los actos administrativos definitivos son aquellos mediante los cuales se definen con plenos efectos jurídicos las cuestiones sometidas a la consideración o decisión de la administración pública. Se dice lo que usted pidió, esto es lo que usted pidió, esta es la consecuencia jurídica de lo que usted pidió una vez cotejándolo con el ordenamiento jurídico vigente. Sería definición con pleno efecto jurídico de las cuestiones sometidas a la consideración de la administración. Los actos de trámite, la otra jurisprudencia de Román Duque Corredor, no son susceptibles de ser impugnados directamente mediante recurso contencioso administrativo, salvo que causen indefensión o prejuzguen sobre lo definitivo. En esos casos, por ejemplo, en el caso del dictamen dado por la dictamen ilustrativo, si no es preceptivo, es decir, si no es vinculante, no podríamos decir que está prejuzgando sobre la decisión final. Porque, pues, obviamente tampoco es que va a decir, usted está obligado a negarla, no, sino
la actividad descrita por la persona se relaciona más con el supuesto establecido en el clasificador de actividades, de actividades económicas, en el numeral tal que con el numeral tal. Porque bla, 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 porque todo hay que sustentarlo. Entonces, actos administrativos definitivos, actos administrativos de mero trámite. Y también hay actos administrativos expresos y tácitos. Sobre esto, mm, es en el caso, el acto administrativo expreso, no tengo duda. La administración me dice, bueno, su solicitud fue examinada y la decisión es esta. En el caso del acto administrativo tácito, estamos pisando un territorio complicado. ¿Por qué complicado? Porque se entendió cuando era un requisito ineludible para recurrir de un acto el agotamiento de la vía administrativa, el agotamiento de la vía administrativa implicaba que no solamente que yo intentase los recursos, el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico, sino también implicaba que yo, aparte de de intentar los recursos, obtuviese la decisión. Es decir, que había que esperar la decisión de la autoridad administrativa para yo poder decir, bueno, ya estoy dentro del marco de, de poder ejercer el el recurso jurisdiccional. Pero entonces en esos casos se tenía lo siguiente. Se generó, como la administración no decidía, se generó la doctrina que luego se positivizó, la doctrina del silencio administrativo. El silencio administrativo no era otra cosa que no era otra cosa el silencio administrativo que, considerando que una vez que se hubiesen cumplido los lapsos para la toma de decisión, sin que hubiese mediado una manifestación de voluntad de la administración, debía tomarse en cuenta que se había sido emitido un acto administrativo negativo. O sea, lo que yo pedí, me lo negaron. Me lo negaron. Ok, muy bien. Entonces decían, bueno, usted ya tiene un acto negativo, le quería decir el legislador a la persona, y entonces ahora puede ir a la jurisdicción contenciosa administrativa o a impugnarlo. Ok, pero como ya veremos un poquito más adelante en la próxima clase, de acuerdo con la teoría de los vicios administrativos, los vicios en los actos administrativos son falencias concretas que pueden ser determinadas de acuerdo con contrariedad de derecho de orden constitucional, de orden legal, de orden sublegal, por violación del derecho a la defensa, por violación del debido proceso. Entonces, por violación de los elementos materiales del acto administrativo, por violación de la forma, por violación del procedimiento, de tal relevancia que pudiera causar indefensión. Entonces, todos esos vicios de los actos administrativos, me pregunto yo, y se preguntan los tratadistas, ¿cómo los consigo yo en un acto que ni siquiera existe? Y si el acto no existe y no tiene contenido, ¿qué voy a alegar yo en la jurisdicción contenciosa administrativa? No voy a alegar nada. No voy a alegar nada porque no tengo acto administrativo que alegar. Entonces, supuestamente es un beneficio en favor del particular y realmente no constituye sino un problema que se genera y una situación de indefensión para el particular que no puede ejercer ningún tipo de defensa en concreto de un vicio de acto administrativo porque no se ha actualizado ninguno ante la inexistencia material del acto. El silencio administrativo en sentido positivo hay muchas jurisprudencias que han determinado que ya no es una, ya no es una norma que impere en la relación de, de los actos administrativos y de la administración pública. Entonces ya esos actos tácitos o presuntos no existen. Por ahora podemos dejar aquí este encuentro y bueno, terminaríamos aquí por lo pronto para ver un poco en el próximo encuentro
los elementos formales y materiales de los actos administrativos y los vicios de los mismos. Muchas gracias.